Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Quería hacer este vídeo para aclarar algunos conceptos, algunas ideas que tienen que ver con preguntas que nos hacen algunas familias en la consulta en relación al crecimiento de los niños. Nos suelen preguntar cuánto van a crecer, cuándo van a terminar de crecer, ya que esto tiene relación con la finalización del tratamiento, en qué momento del crecimiento se encuentran. Entonces, bueno, vamos a analizar lo que nosotros llamamos estirón puberal, el estirón que se da en la pubertad. ¿Por qué vamos a analizar exactamente esto? Pues porque es el marco que nosotros usamos para establecer los pronósticos en relación a las desviaciones de columna vertebral, establecer los tratamientos, establecer también la intensidad de los tratamientos, si el corsé hay que llevarlo más horas, si hay que hacer más ejercicios con más intensidad, con más frecuencia o con menos. Bien, y esto nos lo va a dar lo que hemos llamado estirón puberal. Es decir, lo que pasa con el crecimiento durante la pubertad. La pubertad es un periodo que dura aproximadamente unos 5 años y durante ese periodo va a haber cambios en relación fundamentalmente a la velocidad de crecimiento del niño. Entonces, bueno, para que lo entendamos de una manera sencilla, vemos que aquí hay como una especie de montaña, ¿de acuerdo? Una especie de montaña con una cima, con un pico, y eso nos va a informar sobre la velocidad del crecimiento del niño. El niño viene desde esta etapa, una etapa que se llamaba prepuberal, y el crecimiento durante toda esta etapa es más o menos uniforme. Es un crecimiento de en torno a 6-7 centímetros al año. Pero llega un momento, y marca el inicio de la pubertad, donde esa velocidad de crecimiento empieza a acelerarse. Es decir, el niño va a empezar a crecer más rápido. Es donde los padres normalmente notan los estirones. ¿A qué edad suele ocurrir eso de media? En los niños en torno a los 11,5 años y en las niñas en torno a los 10 años y medio. Esto es una referencia, ya que sabemos que hay grupos de niños que maduran antes y grupos de niños que maduran después, pero para que tengáis una referencia general. Entonces, llega un momento en el que el crecimiento empieza a acelerarse y es lo que llamamos fase de aceleración. Es decir, empieza a crecer más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, hasta que llega a un punto que llamamos pico de velocidad máxima de crecimiento, a partir del cual va a empezar el crecimiento a desacelerarse. Es decir, es muy alta la velocidad de crecimiento, pero empieza a disminuir progresivamente. Bien, de estos 5 años que dura la pubertad, los 2 primeros años, aproximadamente, son de aceleración del crecimiento. Y los 3 siguientes años son de desaceleración del crecimiento. ¿Por qué nos interesa a nosotros esto? Porque hemos visto que, en base a muchos estudios, las desviaciones de columna vertebral que estaban incipientes antes de llegar a este punto, al inicio de la pubertad, es decir, que estaban empezando a aparecer, pero de una manera muy leve, empiezan a dar la cara, empiezan a empeorar, empiezan a progresar justamente en este periodo, justamente en la fase de aceleración. Eso ocurre mucho con las escoliosis. No aparece nada y de pronto empieza a haber un cambio importante en la columna vertebral que siempre va a estar relacionado con esta fase de aceleración en el crecimiento. Bien, por lo tanto, esta fase de aceleración, que dura en torno a 2 años, estamos hablando de que si una niña empieza con 10,5 años, hasta los 12 y medio aproximadamente estamos en fase de aceleración, existe un riesgo muy alto, un alto riesgo de progresión de cualquier desviación. Eso supone que el tratamiento deba ser intensivo, hay un pronóstico peor que cuando ya entramos en fases avanzadas de la fase de desaceleración, ¿de acuerdo? Y con lo cual tenemos que vigilar muy de cerca a estos niños. Bien, a partir del pico empieza la fase que llamamos de desaceleración. Es decir, la velocidad de crecimiento va a empezar a disminuir. Hemos dicho que es un periodo que dura aproximadamente unos 3 años. Y a lo largo de esta fase ocurren diferentes acontecimientos que nos indican que estamos dentro de esa fase. El primer acontecimiento va a ser la primera menstruación, lo que llamamos menarquia, o en el caso de los niños, el cambio del tono de la voz, un tono un poco más grave. Entonces, normalmente, aproximadamente en la mitad de las niñas y de los niños, esa menarquia ocurre al principio de la fase de desaceleración. Respecto a la primera menstruación, hay creencias respecto al por ejemplo, en relación a que se piensa que cuando la niña tiene el primer periodo ya el crecimiento ha acabado. Y como ves aquí, para nada ha acabado. La menarquia nos indica efectivamente que estamos en una fase en la que hemos pasado ya el pico de velocidad máxima, pero estamos todavía con una velocidad de crecimiento muy elevada, con lo cual tenemos que tener cuidado porque el crecimiento no ha acabado. Hay niñas que empiezan la menarquia
o los cambios de voz un poquito más abajo, pero más de la mitad lo empiezan en este punto. Con lo cual, tenemos que pensar que la menarquia, la primera menstruación con el cambio de voz, nos indica que efectivamente estamos ya dentro de la fase de desaceleración. Bien, a partir de aquí, y sobre todo cuando estamos hablando de las escoliosis, y familias que me estén escuchando entenderán de lo que hablo, empieza a aparecer el famoso signo Riser. El famoso signo Riser también es una pregunta en familias. ¿Qué Riser hay? O hasta qué Riser tengo que llegar. Entonces, el signo Riser es un hallazgo radiológico, hay un vídeo que ya envié respecto a esto, y tiene varios niveles, Riser 1, Riser 2, Riser 3, Riser 4 y Riser 5. Y vemos cómo esos signos Riser van apareciendo progresivamente a medida que vamos avanzando en la fase de desaceleración. Bien, justamente cuando llegamos al Riser 2, he puesto una rayita aquí, porque el Riser 0, que sería toda la fase anterior de aceleración y parte de la fase de desaceleración, sería Riser 0, hasta que llegamos de Riser 0 a Riser 2, hay un alto riesgo de progresión, es decir, en toda esta parte que aproximadamente podríamos estar hablando desde que se inicia la pubertad hasta que llegamos a Riser 3, ¿de acuerdo? Que es donde el riesgo va a disminuir bastante, estaríamos hablando de 2 años más un año y medio aproximadamente, 3 años y medio de riesgo importante de que una desviación de columna vertebral pueda progresar. Bien, a partir del Riser 3, la velocidad de crecimiento ya es más baja, empieza cada vez más a disminuir, y el riesgo de progresión, aunque todavía hay riesgo de progresión porque todavía estamos creciendo y fundamentalmente ya en este periodo estaremos creciendo fundamentalmente en la columna vertebral, el riesgo va disminuyendo. De una manera resumida, podemos decir que desde el inicio de la pubertad hasta aproximadamente pasados 3 años, el tratamiento debe ser intensivo, tanto a nivel de ejercicios como a nivel de horas de corsé, y a partir de Riser 3, Riser 4, podemos empezar a disminuir, fundamentalmente a partir de Riser 4, podemos empezar a disminuir el nivel de exigencia en el tratamiento, porque sabemos que el riesgo de que progrese la desviación es muy bajo. ¿Cuándo se termina la pubertad? Con lo cual llegamos a la edad adulta de media, en general, en las niñas aproximadamente a los 15 años y medio y en los niños un año después. ¿Cuánto se suele crecer de media en todo este periodo, en estos 5 años que dura el estirón puberal? Pues en los niños aproximadamente entre 20 y 23 centímetros y en las niñas entre 15 y 20 centímetros. Bien, espero que os haya ayudado de alguna manera a entender un poquito mejor digamos, el marco que justifica algunas veces nuestras intervenciones y que veáis que efectivamente tiene relación todo el tiempo con este pico puberal. Eso no significa que antes de este pico que sea la pubertad pueda haber desviaciones, tenemos desviaciones de columna vertebral en niños más pequeños, pero este es el punto más álgido, es donde se da el mayor porcentaje de desviaciones de columna vertebral. Así que simplemente saludaros y espero que os haya ayudado.